Imagina estar en una situación donde un conflicto parece no tener solución, un desacuerdo que podría desatar una guerra, y en lugar de reaccionar con ira, alguien toma una decisión que calma todo con sabiduría y diplomacia. Esa es la historia de Abigail, una mujer que, con su valentía y astucia, logró evitar un desastre que hubiera afectado a muchas personas. Hoy te voy a contar cómo Abigail, en medio de un ambiente tenso y conflictivo, supo cómo manejar la situación de la manera más inteligente posible, sin perder su dignidad ni la paz de su pueblo. Al final de este video, no solo conocerás la historia de Abigail, sino que también aprenderás a aplicar las mismas estrategias de sabiduría y diplomacia en tu vida diaria, ya sea en el trabajo o en tus relaciones personales. Así que, si quieres saber cómo resolver esos problemas complicados con calma y estrategia, quédate hasta el final. Y antes de seguir, si te interesa aprender más, no olvides suscribirte, darle like, compartir y dejar tus comentarios. Empecemos. La historia de Abigail comienza en un momento crucial, cuando su marido Nabal, un hombre arrogante y necio, provoca a David, el futuro rey de Israel, de tal manera que la situación podría terminar en una matanza. Pero lo que podría haber sido una tragedia fue evitado gracias a la astucia de Abigail. ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo ella en ese momento crítico? Aquí es donde entra la primera lección que podemos aprender de Abigail: la importancia de saber cuándo y cómo actuar. En lugar de reaccionar con emociones o simplemente esperar que alguien más resolviera el problema, Abigail demostró lo que significa actuar con sabiduría. Abigail no era solo una mujer hermosa, sino una mujer de gran inteligencia y, sobre todo, sabia. En un momento de peligro inminente, ella decide tomar el control de la situación. Mientras su esposo Nabal se negaba a negociar con David, Abigail, de manera discreta pero firme, reúne lo mejor de su casa, una gran cantidad de víveres y provisiones. Ella no solo se limitó a enviar estos regalos, sino que decidió enfrentarse a David directamente. ¿Por qué hizo esto? Sabía que en momentos de conflicto, la sabiduría no solo se trata de evitar el conflicto, sino de saber cómo calmar las aguas antes de que estallen. Abigail se presenta ante David con humildad, pidiendo perdón por el comportamiento de su esposo y apelando a su sentido de justicia y honor. Con sus palabras, logró lo impensable, evitó la violencia y resolvió el conflicto de una manera pacífica. Y aquí, en este acto tan simple pero lleno de sabiduría, podemos ver dos cualidades clave que debemos aprender a aplicar en nuestras propias vidas: saber cuándo intervenir y cómo hacerlo de manera efectiva. La sabiduría no se trata de evitar siempre los conflictos, sino de tener la capacidad de reconocer cuándo se necesita una intervención. Y más importante aún, saber cómo llevarla a cabo, de manera que no solo resuelva el problema, sino que también fortalezca las relaciones a largo plazo. No se trata solo de ganar un argumento, sino de ganar respeto, comprensión y, en muchos casos, una solución duradera. Ahora bien, hablemos un poco más a fondo de qué significa tener sabiduría en momentos de tensión y cómo podemos aplicar este concepto en nuestras vidas cotidianas, ya sea en el trabajo, en las relaciones familiares o incluso en situaciones más personales. Cuando estás frente a un desafío en el trabajo, por ejemplo, ¿cómo sabes cuándo actuar y cuándo esperar? ¿Cómo manejas una conversación difícil con un compañero de trabajo, jefe o cliente sin que se convierta en un enfrentamiento? Es aquí donde la diplomacia juega un papel crucial, y Abigail es el ejemplo perfecto de cómo ser diplomático sin perder la dignidad ni la esencia de lo que representamos. La diplomacia no es solo una habilidad de tratar bien a los demás,
Es una forma de resolver conflictos con inteligencia, evitando que las emociones tomen el control. Como hizo Abigail, ella entendió que no siempre es necesario enfrentarse directamente al problema con agresividad. En lugar de eso, se acercó a Davi con respeto, reconocimiento de su poder y un enfoque que apelaba a su sentido de justicia. Este es un ejemplo claro de cómo podemos aplicar la diplomacia en nuestras interacciones diarias. Imagina que estás en una reunión importante en el trabajo. Una conversación tensa está a punto de estallar entre dos compañeros y tú, como líder o parte del equipo, tienes la oportunidad de intervenir. ¿Cómo lo haces? ¿Levantas la voz para que te escuchen o intentas mediar de forma que todos se sientan escuchados y respetados? La diplomacia te permite ser el calmante en medio de la tormenta. Sabes que un buen mediador no solo escucha, sino que entiende y sabe encontrar soluciones que todos puedan aceptar, sin perder su integridad. Abigail lo hizo al mostrar su comprensión de la situación de David, sin ignorar su propio contexto ni el de su pueblo. Ella supo cómo llevar la conversación a un lugar donde ambos salieran ganando. Y no solo en el trabajo, la diplomacia y la sabiduría son clave también en relaciones personales. ¿Alguna vez has tenido una discusión con un amigo o familiar y te has dado cuenta de que, aunque tenías razón, todo se complicó por la forma en que lo dijiste? Es ahí donde entra la sabiduría. No siempre se trata de quién tiene la razón, sino de cómo lo dices y cómo gestionas la situación para que la relación no se dañe a largo plazo. Abigail, con sus palabras cuidadosas, logró cambiar una situación violenta por una resolución pacífica y beneficiosa para todos. La lección aquí es que incluso en los momentos más difíciles es posible evitar el conflicto si sabemos cómo usar nuestra sabiduría y diplomacia de manera adecuada. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿cómo puedo empezar a aplicar estos principios en mi vida? No te preocupes, vamos a hablar sobre ello. Existen algunas técnicas y hábitos que podemos practicar para desarrollar estas cualidades en nosotros mismos, y te las compartiré a continuación. Para empezar a aplicar la sabiduría y la diplomacia en tu vida, es fundamental entender que no son cualidades que surjan de la nada. Al igual que cualquier habilidad, requieren práctica constante y un enfoque consciente. Aquí te dejo algunas estrategias clave que puedes incorporar desde ya. Escucha activa. Esta es la base de cualquier interacción sabia y diplomática. Antes de hablar, escucha con atención. No se trata solo de oír las palabras del otro, sino de comprender su perspectiva, sus emociones y sus necesidades. Abigail demostró esta habilidad al escuchar primero la situación antes de actuar. Si estás en una reunión y alguien empieza a elevar la voz, en lugar de reaccionar de inmediato, tómate un momento para escuchar lo que realmente está diciendo, entender sus motivaciones y responder de forma reflexiva. Esto te dará una ventaja para actuar con sabiduría. Mantén la calma en momentos de presión. Si hay algo que aprendemos de Abigail, es que no se dejó llevar por la ira o el pánico. En lugar de reaccionar emocionalmente ante la amenaza de Davi, ella se mantuvo serena y tomó decisiones racionales. Cuando enfrentas una situación difícil, ya sea en el trabajo o en tu vida personal, la capacidad de mantener la calma te permitirá pensar con claridad y tomar decisiones más efectivas. Recuerda, no tienes que tener todas las respuestas al instante, pero mantener la serenidad te ayudará a ver la situación desde diferentes ángulos. Usa la empatía para resolver conflictos. La empatía es una de las herramientas más poderosas en la diplomacia. Si bien puedes tener razón, si no puedes ponerte en el lugar del otro, es muy difícil llegar a una solución pacífica. Abigail lo hizo a la perfección. Sabía que Davi se sentía insultado y enojado, y usó ese conocimiento para acercarse a él con respeto.
apelando a su sentido de justicia. En la vida diaria, si logras entender las emociones y perspectivas de los demás, serás mucho más eficaz resolviendo conflictos y creando acuerdos que beneficien a todos. Sé paciente y reflexivo. En ocasiones, la mejor respuesta es no responder de inmediato. Abigail no se apresuró a hacer su movimiento. Reflexionó sobre la situación, reunió los recursos necesarios y luego actuó. Practica el arte de tomarte un tiempo para pensar antes de actuar o hablar. Esto te dará espacio para elegir la mejor respuesta y evitará decisiones impulsivas que puedan empeorar la situación. Estas estrategias, aunque simples en su principio, son extremadamente poderosas cuando se aplican con consistencia. Pero, como en cualquier habilidad, la clave está en la práctica. A medida que enfrentes situaciones difíciles en tu vida diaria, intenta poner en práctica una de estas herramientas cada vez. Si te equivocas, no te frustres. Lo importante es seguir intentándolo y aprender de cada experiencia. Ahora que hemos visto cómo puedes aplicar estas cualidades en tu vida, es hora de reflexionar sobre el impacto que éstas pueden tener en tu entorno. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si pudieras resolver conflictos con la sabiduría y diplomacia de Abigail? Podrías ganar respeto en tu trabajo, fortalecer tus relaciones personales y ser un líder más eficaz. No subestimes el poder de estas cualidades. Al igual que Abigail, tú también tienes la capacidad de cambiar el curso de un conflicto y convertirlo en una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer las relaciones a tu alrededor. Ahora que comprendes cómo la sabiduría y la diplomacia pueden transformar tus interacciones diarias, es crucial recordar que estas no solo son herramientas para resolver problemas, sino que también son esenciales para construir relaciones más fuertes y saludables. ¿Alguna vez has tenido un conflicto que en lugar de dañarte, te permitió conocer mejor a alguien o fortalecer un vínculo? Eso es exactamente lo que Abigail hizo con David. Usó la sabiduría y la diplomacia para evitar una tragedia, pero también para forjar un respeto mutuo y una alianza duradera. En tu vida personal y profesional, cada vez que eliges actuar con estas cualidades, estás invirtiendo en relaciones que serán más constructivas, duraderas y respetuosas. Sabiduría y diplomacia no son solo para momentos de conflicto, también son esenciales en la construcción de un ambiente de trabajo positivo, en el fortalecimiento de la comunicación en pareja o familia y en la creación de una red de apoyo sólida. ¿No te gustaría estar rodeado de personas que te respetan por tu capacidad de resolver los problemas de manera sabia y con respeto? Este tipo de habilidades te colocan como una persona clave en cualquier entorno. Y al final del día, todo se resume en una lección fundamental. La verdadera fortaleza no está en evitar los conflictos, sino en saber cómo manejarlos de manera que todos puedan salir ganando. Abigail lo demostró de manera brillante al intervenir en una situación peligrosa y lograr que todo se resolviera sin derramamiento de sangre. Ella fue capaz de ver más allá del conflicto inmediato y pensar en las consecuencias a largo plazo, algo que todos podemos aprender a hacer. Así que, si alguna vez te enfrentas a una situación tensa, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal, recuerda que tienes las herramientas para manejarla con sabiduría y diplomacia. No se trata solo de ser el más inteligente, sino de saber cuándo intervenir, cómo mantener la calma y cómo hacer que las personas involucradas en el conflicto sientan que sus preocupaciones son escuchadas y respetadas. La sabiduría, como la de Abigail, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, y la diplomacia es el puente que te permite conectar con los demás de una manera que te convierte en un líder, no solo en un solucionador de problemas. Espero que hayas encontrado
valor en esta historia y en las estrategias que hemos explorado hoy. Si te gustaría seguir aprendiendo más sobre cómo desarrollar estas habilidades en tu vida diaria, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, compartir este video con tus amigos y dejar un comentario con tus reflexiones. ¿Cómo aplicas tú la sabiduría y diplomacia en tu vida? Me encantaría leer tus experiencias. Recuerda que no importa cuán complicada sea la situación en la que te encuentres, siempre hay espacio para aplicar sabiduría y diplomacia. Incluso cuando el camino parece difícil o el conflicto parece insuperable, como lo hizo Abigail, puedes ser la voz de la calma, de la reflexión y de la solución. La capacidad de resolver disputas de manera inteligente y respetuosa es algo que no solo te llevará lejos en tu vida profesional, sino que también enriquecerá tu vida personal de maneras profundas. Cada vez que tomes una decisión pensada y reflexiva, cada vez que elijas mediar en una situación tensa con diplomacia, estarás fortaleciendo tu capacidad para convertir cualquier desafío en una oportunidad para crecer y aprender. La sabiduría y la diplomacia son habilidades que no solo te ayudarán a evitar el conflicto, sino que también te harán más respetado, confiable y capaz de construir puentes entre personas. La historia de Abigail, una mujer que en su momento de mayor desafío supo cómo tomar el control de la situación sin perder la calma, sin ceder al miedo ni a la ira, es un ejemplo claro de que podemos enfrentar cualquier obstáculo con las herramientas adecuadas. Hoy hemos hablado de cómo aplicar esos principios en nuestra vida diaria, pero ahora te toca a ti. Piensa en una situación que estés atravesando ahora mismo, ya sea en tu trabajo, con amigos o familiares, y pregúntate, ¿cómo puedo usar la sabiduría y la diplomacia para mejorar esta situación? Antes de terminar, quiero agradecerte por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado este contenido, si alguna vez te has sentido inspirado por historias como la de Abigail y deseas aplicar esas lecciones en tu vida, te invito a que te suscribas a este canal para seguir aprendiendo. Dale like, comparte este video con quienes creas que también lo necesitan y déjame un comentario abajo contándome qué piensas. Tu participación es fundamental y juntos podemos seguir construyendo una comunidad que valore la paz, la sabiduría y la diplomacia. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.